Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy controversial y muy importante dentro de la práctica médica diaria, desde un punto de vista bioético, que es objeción de conciencia. Mi nombre es Ariel Shimoni, es para la clase de bioética médica del Hospital Darío Fernández Quirós, Universidad West Hill. Primero tenemos que definir qué es la objeción de conciencia general. ¿Cómo la definimos puntualmente? Bueno, esta se define que es la actitud que toma una persona quien se niega a obedecer una orden dada por una autoridad o un mandato legal. Esto pasa por lo regular porque hay una contradicción entre el deber moral y el deber legal. ¿Por qué existe esa contradicción? Por pensamientos propios, como desde un punto de vista filosófico, religiosos, morales, humanitarios y políticos. Vamos a poner ahora un ejemplo muy puntual dentro del área médica, que es el aborto o el no aborto. Ahorita hemos visto que la mayoría de los médicos están en contra del aborto y algunos ya están accediendo a hacer esta clase de abortos. Aquí vamos a puntualizar cómo podría ser una objeción médica dentro de un área médica. Si llega una paciente con un doctor y le dice: doctor, yo tengo X semanas de embarazo, quiero que me realice un aborto. Si el doctor considera desde un punto de vista moral, desde un punto de vista personal, por convicción propia, que no lo quiere realizar, él puede decirle: disculpe, no le voy a realizar un aborto, vaya con otra persona. Eso es objeción de conciencia. Eso es objeción de conciencia. Porque el acto que está haciendo no es ilegal. El médico no se está negando a prestar una atención en urgencia, no se está negando a hacerle un bien a la persona, se está negando a hacer algo por sus convicciones propias. Vamos a hablar un poquito de uno de los personajes importantes en en este tema de objeción de conciencia, que es el señor Rafael Navarro Valls. Él es un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Y él lo que señala dentro de esto, él dice que esto es el ejercicio de salud y madurez democrática. ¿Por qué lo comenta? Uno, es un ejercicio de salud personal. Si a mí me obligan a hacer algo que yo no creo, que yo considero que está mal, que yo considero que no es correcto, claramente mi salud emocional, mental, se va a dañar. Entonces, por eso comenta este señor que es un ejercicio de salud. En segundo punto, es una madurez democrática, porque aquí cada persona tiene que ser demócrata, cada persona debemos de poder tomar las decisiones con base en lo que nosotros queremos y entendemos por correcto. Eso es democracia. Nosotros no nos tenemos que someter a lo que una persona quiera si nosotros consideramos que no es algo que nosotros quisiéramos. Aquí hay un punto muy importante. La objeción de conciencia no es un derecho humano como tal. Muchos filósofos o muchos abogados, muchos catedráticos en sí, han puesto que la objeción de conciencia entra dentro de un derecho humano. Per se eso no es un derecho humano, pero sí lo podemos relacionar con un derecho humano, que es el derecho humano a la libertad ideológica y religiosa. ¿Por qué? Porque, como habíamos comentado, por una de las razones o por algunas razones de las cuales nosotros nos negamos a hacer un acto es justamente por nuestra ideología o por nuestra religión. Es por eso que al hacer una objeción de conciencia entraría en este derecho humano. Indirectamente, cabe mencionar. Aquí hay palabras clave que debemos de tomar en cuenta al momento de hacer eso. La primera palabra clave es convicción. Yo voy a hacer algo por convicción. Yo voy a hacer algo porque yo lo creo. Si no, no lo voy a hacer. Si yo voy a meter una objeción de conciencia, va a ser porque yo considero que no está bien. Porque yo considero que eso, para mí, no se debería de hacer. Y yo no voy a hacer algo que va en contra de lo que yo creo. Eso es convicción. Ahora, aquí hay una parte muy importante, hay una parte legal. No podemos hacer nada en contra legal. Esta objeción de conciencia siempre tiene que caer en un marco legal. Siempre. ¿A qué me refiero? Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros estamos en urgencias y llega una persona balaceada porque intentó robar o asaltó o esta persona mató a una niña y los policías le dispararon para detenerlo y llega a urgencias, nosotros lo queremos dejar morir porque para nosotros nuestra convicción es que él se merece la muerte. Eso no entra en un ámbito legal, no es una objeción de conciencia y tenemos que atender a este paciente. ¿Por qué? Porque un derecho humano es a la vida.
Entonces nosotros tenemos que procurar su vida. Ahí, si nosotros nos negamos, no sería una objeción de conciencia, sería una negligencia médica penada por la ley. Súper importante que podamos diferenciar dónde sí y dónde no podemos meter estas objeciones de conciencia. Aquí hay otras palabras importantes que debemos de poner sobre la mesa: bueno, malo y moral. Nosotros pensamos que algo bueno o algo malo lo va a determinar la ley. La realidad es que no. El cigarro está permitido por la ley. Desde un punto de moral, en algunas situaciones también visto, en otras tal vez no. Desde un punto de vista médico podemos decir que es una de las peores cosas que hay. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo lo bueno para la salud no es necesariamente lo bueno para la ley en el caso de la marihuana. O lo malo para la salud no necesariamente va a ser malo para la ley o incorrecto. Que es muy importante. Hace años nosotros podemos ver que las personas fumaban en aviones, en camiones, en trenes, en todos lados. Poco a poco se ha ido puesto esta área 100% libre de humo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que es algo malo para la salud, por lo cual empieza a penalizarse estas acciones en ciertos contextos. Desde un punto de vista, marihuana es ilegal en casi... en México es ilegal puntualmente, en otros países es ilegal, en algunos estados de algunos países es ilegal, y en otros ya le empiezan a legalizar. Desde un punto de vista médico, utilizado con fines y este propósito médico, es bueno para la salud. Pero vemos que en algunos sitios es ilegal. Y vemos que moralmente está mal. Otra vez, en algunos estados moralmente se puede ver bien. Entonces, aquí tenemos que jugar con estas palabras. Aquí algo súper importante. Nosotros vamos a decir que no, o con una objeción de conciencia, desde un punto de vista moral, personal, por algo convicción, como comentábamos. Y aquí hay que tener algo muy en cuenta. No podemos tener una doble moral, una doble identidad. ¿Por qué? Si el día de hoy yo ya hago uso de mi objeción de conciencia y le digo a mi paciente, es que no, yo no quiero aplicarte un aborto porque yo considero que no es lo correcto, está perfecto, pero si al otro día se lo aplico a otra persona, entonces estoy teniendo doble moral, doble objeción, más bien doble identidad como tal. Si yo aplico eso, entonces yo estoy cayendo en un punto de vista de discriminación posiblemente. Porque, oye, porque ella sí, a mí no, ¿qué es lo que cambia? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado en que la objeción de conciencia tiene que ir siempre de la mano con mis convicciones. Tengo que yo ser muy firme en estas convicciones, porque todo va a representar mi identidad. Aquí vamos a entrar en algunos temas importantes. La objeción de conciencia dentro del profesional de salud. Ya comentamos sobre el aborto. ¿Qué pasa con la eutanasia? Muchas veces la eutanasia nosotros, o algunos médicos consideran que es lo mejor, otros médicos no. ¿Qué pasa cuando un paciente dice, oye, yo quiero una eutanasia activa? Vamos a hablar de una eutanasia activa, que es la que yo tengo que hacer algo para que mi paciente deje de tener vida, por así decirlo. En esta eutanasia activa yo puedo meter una objeción de conciencia sin ningún problema. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que bajo mi juramento hipocrático yo siempre tengo que preservar la vida. Entonces esto será una objeción de conciencia, algo real, algo puntual. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes? Los pacientes también deberían poder tener esta objeción de conciencia. ¿En qué sentido lo decimos? Si un paciente necesita una transfusión de sangre desde un punto de vista médico, yo lo quiero hacer, pero mi paciente por su religión no lo permite, mi paciente puede decir, oye, no, tengo una autonomía. Yo no quiero que realices eso. No entra como tal una objeción de conciencia, pero yo quería puntualizar estos dos ejemplos, que también los pacientes pueden decir, oye, no quiero, no quiero que me lo pongas. Oye, pero es bueno para la salud, está permitido bajo la ley y todo. Sí, pues mi religión no lo permite. Punto. ¿O qué pasa cuando llega una paciente y dice, oiga doctor, es que yo sé que tal vez si más cirugías pongan en riesgo mi salud, pero quiero que me opere porque quiero cambiarme la nariz desde un punto de vista estético. Quiero hacer un aumento de busto desde un punto de vista estético. Pero el personal de salud considera que eso le va a poner en riesgo. Claramente puedo decir una objeción de conciencia, decirle, señora, no, yo no le puedo hacer esta cirugía. ¿Pero por qué no? Bueno, porque yo considero que no es lo correcto porque la está poniendo en riesgo. Entonces,
Todos estos puntos, dependiendo en qué contexto lo veas, pueden caer en una objeción de conciencia, pueden caer en una negligencia médica, pueden caer en discriminación, dependiendo cómo nosotros lo vayamos acomodando. Es por eso súper importante que nosotros conozcamos que esta objeción de conciencia, como ya mencionamos, deben ser dentro del marco de la ley, por convicciones propias y fundamentadas. Aquí hay tres posturas ante las objeciones de conciencias. En sí hay más posturas, hay entre estas varias posturas, por las principales es la inadmisibilidad. ¿Qué es esto? Rechazo por completo la objeción de conciencia. No puedes tener objeción de conciencia, lo que diga la ley es lo que vas a hacer y punto. La admisibilidad, que es de la que hemos estado hablando. Sí puedes tener una objeción de conciencia, pero que está dentro del marco de la ley. Siempre. Y aquí viene otra parte, que es la aceptación condicionada. Sí vas a tener una postura en la cual voy a aceptar la objeción de conciencia, pero tiene que ir referente a los derechos humanos. Siempre me tengo que basar en los derechos humanos. Entonces, aquí hay estas tres posturas ante la objeción de conciencia. Cada uno puede tomar la que ellos quieran y la que ellos consideren. Una de las más utilizadas es la de la aceptación condicionada. Y aquí por último vamos a hablar un poquito sobre esta ley que hemos estado platicando, la ley del artículo 18, que es de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que puntualmente lo que habla es de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Si nosotros invocamos este artículo y nosotros decimos que nosotros no queremos hacer algo por nuestra libertad de pensamiento o por nuestra conciencia o por un punto de vista religioso, lo podemos hacer porque estamos en uso de nuestros derechos humanos. Pero lo que comentábamos como en la parte del trasplante de sangre, perdón, la transfusión de sangre, también nuestros pacientes pueden decirlo, también nuestros pacientes pueden decir, oye, yo no quiero que lo hagas. Yo no quiero que me hagas una reanimación porque yo no lo quiero, porque mi pensamiento, mi libertad de pensamiento lo dice. Entonces aquí es respetarnos entre todos, aquí es un todo completo. Tenemos que ver a los pacientes y a los doctores como un todo. No solamente es un paciente, no solamente es un doctor, no solamente tiene una bata blanca. Ellos también tienen condiciones, ellos también tienen pensamiento, también tienen libertad, también tienen ideologías, también tienen religión, también tienen una filosofía propia, la cual nosotros tenemos que respetar. Y tenemos que respetar que un doctor quiera o no hacer algo, siempre y cuando claramente vaya dentro de un marco legal, pero nosotros tenemos que respetar. Si nosotros queremos hacer algo a la fuerza, pues el doctor considera que no es lo correcto, porque a fuerzas lo tenemos que hacer. Eso es todo, es un todo, y nosotros podemos agarrar cada cosa que nosotros queramos. Muchas gracias.